de nosotros, hermanos. Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día exhibió públicamente a ese enemigo que atemoriza a los seres humanos hoy en día. Para nosotros, hermanos, si bien es cierto, la muerte supone un momento de tristeza, especialmente cuando tenemos que despedir a un ser amado, pero sabemos que los creyentes tenemos una esperanza mayor, y es que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos. Así que eso es lo que celebramos los días domingos, la victoria de Jesús sobre la muerte. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas. Usted se puede ir de Mateo hacia atrás para que no le cueste encontrarlo. Libro del profeta Miqueas, capítulo número 7. Y vamos a leer a partir del versículo número 18 en adelante. La palabra de Dios nos dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, ninguno de nosotros tendría ni la menor duda que el amor de Dios es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. En realidad, todas las relaciones que los seres humanos establecen, especialmente aquellas que son cercanas, se establecen sobre la base del amor. Amor que genera la cercanía de una madre al haber llevado en su vientre a un bebé, que lo conecta íntimamente, que lo conecta tan profundamente. El amor de madre hacia un hijo y el amor del hijo hacia una madre es un amor que obviamente siempre ha sido sujeto de admiración. También, hermanos, el amor que puede existir entre un esposo y una esposa, no sobre la base necesariamente de los aspectos físicos, sino sobre la base de la intimidad, de la comunión que se va prolongando en el tiempo. Eso, sin lugar a dudas, que va fortaleciendo esa relación. También, hermanos, la relación que puede existir entre hermanos de sangre, que por el hecho de convivir y ser el resultado del amor de sus padres, hacen que su convivencia, hacen que su relación de hermandad se vaya fortaleciendo poco a poco. Y es ahí, hermanos, donde se nos hace entonces necesario pensar qué hace tan especial el amor de Dios. ¿Qué hace que el amor de Dios supere todas estas clases de afecto que los seres humanos desarrollamos entre las diferentes relaciones que he mencionado, como por ejemplo el de la madre hacia el hijo, el de los esposos o el de los hermanos? Si me ayudan, por favor, con el sonido, hermanos, por favor. Les decía, hermanos, que es ahí donde nosotros entonces tenemos que pensar qué hace tan especial el amor de Dios. ¿Qué hace tan diferente ese amor que Él establece hacia nosotros? Y en realidad hay dos elementos que hacen particulares el amor de Dios, y es la combinación de la misericordia y de la gracia de Dios. Cuando se combina la misericordia y la gracia, eso hace que el amor de Dios supere a todo el amor
de los seres humanos, aún el amor de madre. Pero cuando hablamos nosotros, hermanos, de la misericordia y de la gracia, normalmente tendemos a confundirlas, a relacionar estos términos, a confundir estos términos, porque en realidad la misericordia y la gracia llega a un punto en el que se comienzan a unir, que llega un momento en el que uno no sabe si Dios está actuando con misericordia o Dios está actuando con gracia. Pero debemos de decir que la misericordia y la gracia de Dios son dos cosas distintas, que si bien son hermanas que van caminando juntas y que van evidenciando el amor de Dios, en realidad no son lo mismo. Quisiera hablar entonces, hermanos y hermanas, en primer lugar acerca de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por su creación, por los seres humanos. ¿Cuándo es que nosotros podemos notar que Dios tiene misericordia? Cuando muestra compasión hacia su creación, hacia sus criaturas. Y por eso es que el salmista decía cosas como: el Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Salmo 145, versículo 9. Entonces Dios muestra su misericordia, Él muestra esa compasión a toda su creación. Él es un Dios muy compasivo, Él es un Dios muy misericordioso. Sin embargo, hermanos, hay un elemento importante, y es que nuestro Dios es un Dios santo. Y por ser santo, Él no puede relacionarse con el pecador. Entonces, ¿cómo se hace visible la compasión de Dios? La Biblia misma establece, hermanos, que en realidad todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, que Eclesiastés nos menciona que en la tierra no hay nadie justo, no hay nadie que pueda decir que no haya pecado. Romanos también dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ante esa situación, la pregunta sería: siendo que la paga del pecado es muerte, y siendo que Dios es un Dios santo, siendo que Dios es alguien que solo se relaciona sobre la base de la santidad, entonces, ¿cómo es que Él muestra compasión y muestra misericordia por nosotros? Porque en realidad lo que nuestras acciones ameritan es la muerte, es la condenación eterna, es estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se hace visible la misericordia de Dios? ¿Cómo se hace visible la misericordia de Dios siendo que Él es un Dios santo, siendo que Él es un Dios perfecto? ¿Cómo se relaciona entonces con el ser humano pecador como nosotros? Y esto es importante, hermanos, porque uno podría pensar que la misericordia de Dios está desvinculada del tema de la justicia de Dios. Y es ahí donde a nosotros nos resulta un poco chocante ese tipo de cosas, porque uno dice: bueno, si Dios es santo, si Dios es perfecto, entonces la pregunta es: ¿cómo es que puede relacionarse en misericordia? Y es ahí, hermanos, donde la misericordia se hace efectiva, porque la misericordia de Dios es la que nos coloca en una condición adecuada delante de Él. Dios es consciente que nosotros merecemos la muerte. Dios es consciente que nosotros merecemos la condenación eterna. Dios es consciente que lo que merecemos es estar destituidos de su gloria. Entonces, ante esa situación, lo que ahora el Señor nos dice es que ese estado nos imposibilita de relacionarnos con Él, y por eso el único camino que Dios ofrece para que nos relacionemos con Él
es sobre la base de la misericordia, de su misericordia. Pero ¿qué es la misericordia? Es aceptar, hermanos, su mano compasiva hacia nosotros. Es aceptar que nuestra condición de miseria ha llegado a un punto en el que por nosotros mismos no podemos estar en pie delante de Dios. Entonces, cuando yo acepto que mi condición es miserable, es pobre, cuando yo acepto que mi posición en realidad es una condición menesterosa, es cuando finalmente yo entiendo que no puedo estar de pie ante Dios, que yo merezco la muerte, que yo merezco estar destituido de su gloria. Pero Dios, que es rico en amor, como lo vamos a ver, es alguien que ofrece a nosotros piedad. De hecho, hermanos, el salmista es muy consciente de esto, cuando en el capítulo 51 del Salmo él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y de mi pecado. El salmista es consciente que hay una realidad que lo separa de Dios. El salmista es consciente que no puede estar cerca de Dios porque Él es un Dios santo. Pero el mismo salmista reconoce que la única manera en que él puede gozar de la presencia de Dios es recibir la misericordia de Dios. Entonces, por eso es que el salmista hace una súplica a Dios y le pide que detenga su justo juicio, el juicio que merece, para que le conceda perdón que de ninguna manera él se ha ganado. Entonces, hermanos y hermanas, dicho de otra manera, la misericordia de Dios es el amor hacia los que nos encontramos en miseria, en angustia espiritual. La misericordia de Dios, hermanos, se extiende cuando reconozco mi pobreza espiritual, cuando reconozco mi miseria, cuando reconozco que sin Él no soy nada, que lo que merezco es la muerte. Imagínese a alguien que está delante del juez santo y perfecto del universo y dice: en realidad yo merezco la pena máxima, estar lejos de ti, condenado. Yo no merezco tu perdón, yo no merezco tu gracia, yo no merezco tu favor, yo no merezco ni siquiera verte. Esa era la actitud del publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro para ver el templo y decía: Señor, ten misericordia de mi pecador. Él era consciente que merecía la muerte. Él había, hermanos, estafado, él había embaucado a muchas personas, él le había quitado el pan a las viudas, a los huérfanos, para tener lujos exorbitantes. ¿Qué merecía él? Lo que merecía era la muerte. Lo que merecía era la pena máxima. Pero el publicano decide recibir la misericordia. Significa, hermanos, que la misericordia es la liberación del juicio. La misericordia es eso, liberación del juicio. Que estando usted ante el juez del universo, la evidencia hacia usted es contundente. Usted merece morir. Usted merece estar lejos de Dios. Usted no merece nada. Usted y yo merecemos la condenación eterna. Nuestras obras no son suficientes para ponernos en pie delante del juez del universo. Y en vista que somos incapaces de ni siquiera mirarle el rostro a un Dios santo, ese juez, en vez de sentenciar nuestra condena, extiende su mano misericordiosa. Pero es necesario que delante de ese juez
Pidamos misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es decir, soy un pobre desventurado, soy un miserable, soy un angustiado que no merece nada, lo que merezco es morir. Y al reconocer que lo que se merece es morir, y al reconocer que se necesita la liberación del juicio, es cuando Dios extiende el camino de misericordia a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, ante Dios ninguno de nosotros se podrá presentar erguido. Ante Dios ninguno de nosotros se podrá presentar haciendo ínfulas de grandeza o de bondad, porque todos sin excepción merecemos la muerte. Todos sin excepción merecemos la ira de Dios. Pero vea la misericordia de Dios, que nos libera del juicio. Nos libera del juicio. ¿Y cómo nos libera del juicio? Cuando aparece nuestro abogado defensor. Cuando de rodillas, reconociendo nuestra condición miserable y angustiada, cuando reconocemos, hermanos, que en realidad hemos ofendido a Dios, cuando clamamos por un Salvador, en ese momento aparece el que va a pagar nuestra condena, y el que nunca conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que nunca ofendió a Dios, por nosotros se llevó toda la culpa de la ira que debía de caer sobre nosotros. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él apareció en el momento en el que íbamos para la condenación eterna. Entonces, cuando aceptamos la misericordia, ya se lo dije. Cuando usted acepta la misericordia de Dios, cuando usted reconoce que usted es un miserable, que usted es un desventurado, que usted es un pobre, sépalo, que un día tendremos que enfrentarnos cara a cara ante el Dios de la vida, ante el Dios justo. Y delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Delante de Dios todas nuestras buenas acciones están en una condición de repugnancia, porque nuestras obras no son suficientes para agradar a Dios. Pero cuando aceptamos la misericordia por medio de Jesucristo, es cuando accedemos al segundo nivel del amor de Dios, y es su gracia. Por eso, hermanos, cuando venimos en una condición débil, pobre, cuando reconocemos nuestra condición miserable, es cuando Dios envía a Jesucristo y nos lo concede como la muestra de amor y misericordia más grande. Ahora, si usted quiere pagar su deuda, si usted quiere pagar su cuenta, déjeme decirle que la única forma en que la podrá pagar es en la condenación eterna. Porque no hay dos caminos, solo hay un camino, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, ni tus buenas obras, ni la religión. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, de los que estamos acá, seres miserables, pobres, desventurados, desnudos, hemos sido vestidos por la misericordia de Dios? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesucristo como nuestra redención, hermanos? Yo ya no confío en mis obras. Por eso es que descanso en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Pero vea que Dios es tan amoroso, y por eso es que yo le digo que el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Porque entonces cuando Jesucristo aparece y el Padre lo ve, Él dice: ya no estás condenado, porque mi Hijo ha pagado tu culpa. Hermanos, ya solo con eso nosotros podríamos saltar de alegría. Imagínense qué sentiría
un reo cuya condena es la pena de muerte, y que de repente alguien aparezca y le diga: mire, ya no va a pagar eso. Hermano, eso sería para brincar, eso sería para saltar, eso sería, hermano, para decirle gracias. Pero el que ha pagado nuestra condena, hermanos y hermanas, lo hizo hace 2000 años con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Él apareció ahí. Eso sería motivo para saltar. Pero el amor de Dios no se queda ahí, y ahí viene la gracia de Dios. Porque la misericordia de Dios nos libra del juicio. La misericordia de Dios nos libra de la condenación. ¿Por qué usted está seguro que al morirse se va a ir para la presencia del Señor? ¿Por qué usted está seguro, hermano y hermana, que al cerrar sus ojos en esta tierra ha de encontrarse con su bendito Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué? La única razón de nuestra seguridad descansa no en nuestra religiosidad, no en nuestras buenas obras. La única razón de nuestro descanso es que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él pagó la deuda de nuestro pecado. Por eso descansamos en Él. Y ya con eso, como ya le dije, sería motivo suficiente para saltar de alegría. Pero las cosas no terminan ahí. Dios bien podría decir: bueno, vete, ya no vas para el infierno, ahí nos vemos. Pero el amor de Dios sobrepasa tanto, hermanos, que su gracia nos abraza. ¿Y qué es la gracia de Dios, hermanos y hermanas? En realidad nosotros no merecemos nada de Dios. Dios a nosotros no nos debe nada, hermanos. Dios a usted no le debe nada, así que no le ande reclamando. Pero su misericordia se manifestó en su gracia, porque es la gracia de Dios la que nos bendice, a pesar de que usted y yo no lo merecemos. La gracia es esa bondad de Dios que extiende su mano aun cuando nosotros, hermanos, no lo merecíamos. Por eso el escritor a los Efesios, en el capítulo 2 versículo 4, él dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Vea lo que dice, no está diciendo por su amor, no, por su gran amor nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Pero es su gran amor. ¿Qué es la gracia? Ya le dije, normalmente nosotros tenemos un concepto que se aplica: gracia como un don inmerecido. Dios nos da cosas buenas aunque no las merezcamos, y Dios nos da cosas buenas aun cuando no podríamos pagar. Le pregunto, ¿usted se merece que el Espíritu Santo more dentro de usted? ¿Quién merece aquí que el Espíritu Santo more dentro de nosotros? Ninguno. ¿Quién merece, hermanos y hermanas, tener esa seguridad que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros? Nadie. Pero aun cuando no merecemos la gloriosa presencia del Espíritu, es la gracia de Dios la que se extiende a favor de nosotros y dice: te lo doy porque recibiste mi misericordia. Tú no te lo mereces, pero yo te lo doy por gracia. Entonces, hermanos, rescatados del juicio que nos conducía a la condenación eterna, ahora la gracia de Dios es un don que impulsa su misericordia aún más. Entonces, hermanos y hermanas, la misericordia y la gracia solamente se expresan en el amor de Dios. Por eso es que aquí dice en Miqueas capítulo 7 versículo 18, es una pregunta que hace el profeta:
¿Qué hay Dios como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito? Esto sería, hermanos, escandaloso. ¿Cómo llamaríamos nosotros a un juez que pase por alto la maldad y que perdone el delito? O que perdone la maldad y pase por alto el delito. Para nosotros eso sería una injusticia. Pero ¿sobre qué base es que Dios, sobre qué base es que Dios perdona la maldad y pasa por alto el delito de su pueblo? ¿Sobre qué base? Sobre la base de la humillación. Solamente cuando nos humillamos ante Él es cuando finalmente hemos decidido aceptar su misericordia y recibir su gracia. Todo lo que tenemos, todo don que tenemos, todo es por la gracia de Dios. Usted y yo no merecemos nada de Dios. Usted no le puede llegar a reclamar a Dios: Dios, ¿y por qué me hiciste esto? Dios, ¿y por qué me privaste de esto otro? Ninguno de nosotros podemos acercarnos con esa grandeza de soberbia y de espíritu ante el Dios misericordioso, porque todo lo que tenemos, todo se lo debemos a Él. Por eso hoy que cantábamos este coro, antes de este mensaje, hermanos, Dios nos amó cuando nadie nos quiso amar. Cuando las personas nos cerraron las puertas, cuando las personas nos dijeron: tú no eres digno, cuando las personas manifestaron su rechazo por nuestra condición, un Dios de misericordia y de gracia extendió su mano a favor del miserable pecador. Y ahora ese miserable pecador, ese pobre pecador, ha venido a ser hijo del Dios de amor, hijo del Dios Altísimo, redimido por su sangre. Y hay algo que a mí me gusta mucho de este pasaje de Miqueas, porque dice: no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Oiga esto, hermano: el mayor placer de Dios es amar. Dios se complace en amar. Dios se complace en amar. Así que tú puedes decir: hermano, pero es que lo que yo he hecho no tiene perdón. Yo he hecho cosas horribles, yo he hecho cosas desastrosas. Mi familia no lo sabe, mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo saben, solo yo lo sé. Y Dios, que me ve, sabe cuál ha sido mi condición durante toda mi vida. Seguramente Dios me ha de odiar, Dios me ha de rechazar. Déjame decirte algo: en este momento que te enfrentas al escrutinio de Dios y de su palabra, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. La primera es que intentes justificarte ante el juez del universo y comiences a culpar a Raimundo y a todo el mundo, como dijo alguien. Que tú comiences a justificarte y decirte: no, Señor, yo no soy tan malo, yo soy buena gente, ayudo a los necesitados, parto mi pan con el hambriento. Y quizás hasta mentira es. Yo voy a la iglesia, acompaño a mi esposo, yo entrego ofrendas, hago obras de misericordia. Y entonces, hermanos y hermanas, si te quieres presentar así ante el juez del universo, desde ya te declaro el veredicto final: condenado. Condenado. Porque el estándar de Dios es tan alto que no lo podemos llenar. No hay ser humano que lo pueda llenar. Por eso, hermanos, el peor engaño de este mundo es la religión.
Porque la religión estimula a las personas a creer que se puede ganar el amor de Dios, a creer que se puede ganar la aceptación de Dios. No se puede. La única manera, y ahí viene el segundo camino. El segundo camino es que tú, en ese juicio, hayas decidido aceptar la misericordia de Dios. Y tú digas: en realidad soy culpable. Amado Dios, yo no merezco nada. En realidad yo lo que merezco es estar lejos de ti. No soy digno ni siquiera de verte. Yo merezco la condenación eterna. Merezco estar lejos de ti. Y ahora mejor decido aceptar tu misericordia. Y es ahí donde la misericordia de Dios se abre hacia nosotros. Por eso es que, hermanos y hermanas, he hablado de un juicio, pero esto en realidad ya se resolvió. Este juicio ya se resolvió. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es poner en evidencia quién ha aceptado su condición miserable de pobreza espiritual, de angustia, y ha recibido la misericordia y la gracia de Dios. Si usted ha reconocido que Jesús es el único camino de salvación y de vida eterna, Dios se complace en amarlo a usted. Dios se complace en amarlo a usted. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en el que Jesús, bajando en las aguas del río Jordán, se introdujo para ser bautizado, Él se identificó con el pecador. Él no merecía, Él no debía ni siquiera recibir bautismo de arrepentimiento, porque Él no tenía nada de qué arrepentirse. Pero en el momento en el que Él se sumerge en esa agua, Él también se sumergió en nuestra maldad, llevando nuestra culpa. Y Él dijo: yo llevo la culpa de este, yo pago lo que Él debía de pagar. Y por eso, hermanos y hermanas, es que cuando eso ocurre en una condición de obediencia, Jesús dice: es necesario que se cumpla toda justicia, le dijo a Juan. Una voz del cielo se escuchó, y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. Entonces, cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos su amor, su misericordia, su gracia, Dios se complace en amarnos a nosotros. ¿Cuántos están revestidos por el amor de Dios, hermanos y hermanas? ¿Cuántos están revestidos con el amor de Dios? Hay una promesa para usted. Dice, verso 19. El verso 19 lo dice muy bien. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando ya estamos revestidos de la misericordia, cuando hemos recibido su gracia, ¿qué hace Dios con nuestros pecados? Los tiene ahí almacenados para que cuando nos equivoquemos nos los va a echar en cara. No, hermano, no. Y esa es la ira del diablo en ese juicio, porque entonces Dios declara inocente al que era culpable. Y no es que Dios esté cometiendo injusticia, sino que Jesús se hizo culpable por nosotros, y Él pagó nuestra condena. Entonces usted, hermano, sale de ese juicio, sale feliz, sale alegre, porque sus pecados han sido perdonados, porque ha recibido la misericordia y la gracia de Dios. Pero al salir de ahí, hermano, está el abogado, no del diablo, el diablo, el fiscal, y le comienza a decir y a susurrar cosas. ¿Y vos crees que Dios te perdonó? No, hombre, si acabas de hacer esto. No, hombre, si mira, vos eras una piltrafa, eras una porquería, tú no servías nada, tú mismo reconociste tu condición de miseria, eso eres tú. ¿Cómo te vas a creer que Dios te ha perdonado? Pero es ahí donde usted le tiene que decir al enemigo: momento, Satanás, yo he recibido el amor de Dios,
he recibido su misericordia, he recibido su gracia, y todos mis pecados el Señor los ha echado a lo profundo del mar, y de ahí nadie puede sacar ninguna de esas porquerías que han quedado ahí sepultadas. Por eso, ahora que hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios, con esto finalizo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta, hermano, la misericordia de Dios, dice Pablo, les ruego que cada uno de ustedes, número uno, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo podemos pagar el amor de Dios? No hay forma. ¿Cómo podemos corresponder al amor grande de Dios? No hay manera. ¿Qué nos queda? Tomar en cuenta la misericordia de Dios y presentarnos: Señor, yo era esclavo del pecado, pero ahora quiero ser esclavo de tu amor y de tu justicia. Por eso, ¿quién está aquí a la fuerza? ¿Quién está aquí porque ha venido a marcar tarjeta? ¿Quién está aquí, hermanos, por un interés? Por venir a carterear, por venir a hacer negocios. ¿Quién está aquí por eso? Ninguno de nosotros, esperaría yo. Estamos aquí porque amamos al que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y nuestro anhelo es servirle, dedicar nuestra vida a Él. Entonces, tomen en cuenta la misericordia de Dios y presente su vida como ofrenda agradable. Le vuelvo a preguntar y termino: ¿cuántos hemos recibido la misericordia y la gracia de Dios? Entonces, ¿qué nos toca? Presente su cuerpo, presente su vida en ofrenda agradable a Dios. No sea motivo de tropiezo para la causa de la obra de Dios. No sea motivo de escándalo y de tropezadero para los que no le conocen. Compórtese como alguien que ha sido perdonado, como alguien que ha sido librado de la misma muerte. Hermano, ¿cómo actuaría usted con una persona que por su riñón le ha salvado la vida a usted? Hermano, usted estaría feliz, agradecido. Usted no hallaría ni qué hacer con esa persona. Pero Dios no nos ha dado un riñón. Dios no nos dio, hermanos y hermanas, un pedazo de Él. Dios dio lo que más amaba: su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso debemos de amarlo y estar agradecidos con Él. Hay un pueblo aquí que ama a su Dios, hermanos. Entonces, a vivir agradecidos en servicio sincero delante de Dios. Nadie esté pensando en darse el esquinazo, como dicen. Ha llegado el tiempo y el momento de que, si eres consciente de recibir esa misericordia y esa gracia, presenta tu vida como ofrenda agradable delante de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana quiero hacer una invitación para los amigos que esta mañana desean entregarle su vida a Cristo. Les invito para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie, y con gusto vamos a orar por usted. Delante de Dios, tú eres culpable, al igual que todos los que estamos acá. La diferencia radica en que aceptes la misericordia de Dios. Esta mañana habrá alguien que desee entregarle su vida a Cristo o desee reconciliarse, que quiera recibir la misericordia de Dios, ser revestido de su gracia. Si hay alguien, le invito para que se ponga de pie. Y con eso termino esta invitación. No tengo mucho tiempo. En realidad,
nadie merece nada de Dios. Es solo por Jesucristo. Es solo por Jesucristo, su Hijo amado, que ahora tenemos perdón de pecados. Así que esta mañana, si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que se ponga en pie y reciba el perdón de Dios. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien esta mañana a quien Dios desea amar? Hermanos, ninguno de nosotros estaríamos acá si no fuera por el Señor. Esta mañana vamos a orar, hermanos. Pero todos los que estamos acá en este lugar, en realidad debemos de tener mucha gratitud. Mucha gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Porque todos sin excepción merecíamos la condenación eterna. Pero su gran amor se abrió por nosotros. Y ahora tenemos redención por medio de Jesucristo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque delante de ti, Señor, delante de ti, Señor, somos culpables. Pero al ser revestidos de Jesucristo, tu misericordia y tu gracia combinados han hecho de nuestra relación un amor que excede todo conocimiento. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Me has tomado en tus brazos y me has dado salud.